a la huelga 100, a la huelga madre, yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos madre y ellos por mí. Adelante, ya está. Bien, damos comienzo al Congreso para reivindicar en el 200 aniversario de su natalicio al gran cofundador del socialismo científico, Federico Engels. Federico Engels nació en el mes de noviembre, este año se hacen 200, y vamos a realizar una iniciativa no muy frecuente, y es, aprovechándonos de la tecnología disponible, 5 organizaciones de formación y de estudio del marxismo de 3 países, 2 del continente americano, 2 de España, se asocian, se unen para poner en marcha esta iniciativa que para todos es inédita. Es un poco inédita porque, como dice el profesor Atilio, no se le ha estudiado suficientemente a Federico Engels. Estamos un poco en deuda con Federico Engels. Ha habido congresos del natalicio de Marx, pero no los ha habido de Federico Engels, lo cual realmente es un retraso, porque, como dice el profesor Sergio, no podemos aprovechar suficientemente lo mucho que de vigente tiene los planteamientos que hace Federico Engels en alianza estrecha con Carlos Marx. Lo que es realmente inédito es, y muy positivo, que la tecnología de la comunicación nos permita conectarnos a compañeros, camaradas, asociaciones que están en Bogotá, que están en Argentina, que están en varias ciudades españolas, con el propósito de sacar adelante un congreso que no es de tipo partidario, es de tipo, vamos a decir, académico-político, donde se van a presentar ponencias, va más allá de un simple curso, pero tratamos de, culminar una experiencia positiva que tiene que ser para nosotros el comienzo de una asociación internacional para reivindicar el acervo ideológico y cultural del socialismo científico y lanzarnos a nuevas iniciativas. Bueno, mi nombre es José Antonio Ejido, soy presidente de una pequeña asociación que se llama Volver a Marx, que nace desde marzo de este 2020, una asociación fraterna y unitaria que, junto con la Fundación de Investigaciones Marxistas del Partido Comunista de España, ya una asociación consolidada con décadas de actividad, son las 2 del Estado español, de España. Hay 2 de la Argentina que les vamos a dar inmediatamente la palabra para que nos saluden. Nos produce enorme satisfacción colaborar con ellas. La Escuela Latinoamericana Hombre Nuevo, Mujer Nueva, que preside nuestro camarada Sergio Mario Guili, un destacadísimo psicólogo social, científico social, filósofo del marxismo-leninismo, y luego la también consolidada institución de formación del Partido Comunista de la Argentina, CEFMA, que reivindica y recoge la tradición cultural marxista del Partido Comunista de la Argentina, que yo creo que es el único partido fuera del campo socialista que con su editorial publicó las obras completas de Lenin, dando así expresión de la voluntad de educar políticamente, ideológicamente a la clase trabajadora argentina. Y por último están los camaradas del Círculo de Estudios Marxistas, que lleva el nombre de un camarada que me van a permitir, espero que no me abran un proceso penal si expreso mi admiración, mi cariño y mi respeto por el comandante Alfonso Cano, comandante guerrillero, antropólogo, jefe del Partido Comunista de Colombia clandestino, caído en la lucha por la paz, que estamos convencidos que la historia reivindicará en su lucha por la felicidad del pueblo colombiano. Discúlpenme si hay algún fiscal por ahí, escuchen para otro lado, pero expresamos aquí nuestro cariño y nuestra satisfacción por esta asociación y por colaborar con ellos. De manera que lo que haremos será hasta el mes de diciembre, en 2 ocasiones por semana,
con horarios convenientes a los dos continentes y a los varios países concernidos, la expresión de varios ponencias. Iniciamos con lo que pensamos que es el marxista de lengua castellana más notable de la contemporaneidad, que es el profesor Atilio Borón. No vamos a decir del mundo, porque el mundo es muy grande. Sabemos que se ha muerto un gran teórico del marxismo-leninismo de la China, de la que bien poco sabemos, profesor de la Universidad del Pueblo, de la Reming Taxuen, el profesor Sillén, pero desde luego el profesor Atilio Borón. Personalmente desayunamos, cenamos y merendamos, además con su profusión de atención a esta tecnología maravillosa, la pertinencia de sus análisis en un momento de intensa lucha de clases y de lucha de liberación de los pueblos latinoamericanos, y además la insistencia bien acreditada del vigor que tiene el marxismo y el marxismo-leninismo como instrumento de comprensión. Tenemos que decir que nos complace mucho, que nos sirve de referencia, y desde luego es un honor enorme poder contar con él. Él tiene una clase a sus alumnos, no vamos a privarnos de su profesor, y como queremos pedirle que nos ayude otras veces, queremos que tenga el mejor recuerdo de nosotros, le vamos a dar la palabra rápidamente. Y hay una profesora que queremos que salude también, que es la profesora de la Escuela de la Juventud Libre Alemana, la que se formó políticamente el camarada Sergio Mario Gili, allá en los hermosos años 80, del primer Estado alemán de obreros y campesinos. La República Democrática Alemana también ha llegado aquí a darnos un saludo. Para nosotros es un honor que nos salude. De manera que, agradeciendo la presencia y las personas que nos van a escuchar en directo por varias vías, y las que nos escucharán en YouTube, simplemente damos por comenzada este congreso. Le damos la palabra al saludo de cada asociación que lo convoca, y inmediatamente será un honor poder escuchar la disertación. Recomiendo papel y bolígrafo para escuchar al profesor Atilio Borón. Nada más, un abrazo muy fraternal, allende los océanos, como decía la literatura un poco antigua ya. Si os parece, lo mismo el camarada de la ELAF, creo que la CIM no ha venido, el camarada colombiano, el camarada después de CEFMA, para que le dé la palabra al profesor Atilio. Bien, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mi nombre es Sergio Mario Gili. Gracias, bueno, por esa inmerecida presentación, ya lo digo, José Antonio. Bueno, lo primero que quiero destacar es el hito de que se hayan encontrado estas escuelas de formación, en un concepto unitario, de plantear que este 200 aniversario del nacimiento de Engels no solamente no tiene que pasar desapercibido, sino que tiene que ser la base para un fortalecimiento del pensamiento marxista revolucionario. Va a ser, creo yo, leitmotiv de todas estas charlas que, bueno, tengo un programa bastante ambicioso, van a ser 6 semanas, martes y sábados, hasta el día 4 de diciembre. Uno de los leitmotiv va a ser poder cimentar y fundamentar la unidad entre Engels y Marx, ¿sí? Otro de los leitmotivs es ese debate que tenemos que dar contra toda la academia burguesa que ha intentado plantear la idea de que la dialéctica de la naturaleza es algo del pasado, que, digamos, que el futuro es el irracionalismo. Y nosotros queremos ahí definir que el proyecto de investigación que tuvo Engels, que era la idea de unir la dialéctica social con la dialéctica de la naturaleza, está hoy más vigente que nunca con los últimos adelantos científicos. La ciencia se ha llenado de dialéctica y eso la burguesía lo sabe mejor que nosotros. Por eso no va a parar hasta el último de sus días de tirarnos arena en los ojos. Esperemos que este congreso sirva, por el contrario, para destacar la importancia que tiene Engels como en este debate acerca de si el marxismo
es solamente un condimento rojo para las cátedras burguesas o si es una cosmovisión integral, coherente y revolucionaria, y científica, por cierto. Entonces, bueno, saludar este congreso desde la Escuela Latinoamericana de Formación Hombre Nuevo, Mujer Nueva de Argentina. Valorar enormemente el esfuerzo que están haciendo todas estas escuelas y, por supuesto, empezamos con un ponente de lujo, ni más ni menos que el compañero, el camarada Atilio Borón, que creo que es la mejor apertura que con la cual podíamos soñar. Así que muchas gracias. Camarada del Círculo, Alfonso Cano, si te parece, te damos la palabra. Sí, gracias, Pablo. Buenas tardes, buenas noches, camaradas, a todos a quienes nos siguen, nos acompañan en este momento. Un especial saludo al profesor Atilio Borón. Muy contentos y contentas. Reciban un saludo muy especial de los camaradas que hacemos parte del Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano, integrantes del partido político que resultó de la firma del acuerdo de paz y por el cual seguimos luchando y seguimos peleando por su implementación. No quiero restarle tiempo al profesor Atilio Borón, solamente saludar este esfuerzo, saludar la iniciativa de poder celebrar estos 200 años del natalicio de Federico Engels y reivindicar su obra y su praxis revolucionaria. Para nosotros y nosotras es un gusto desde Colombia poder participar de este seminario, no solamente como organizadores, sino con algunos ponentes, pero sobre todo también porque va a ser una primera experiencia que estamos segurísimos va a ser no la última de muchos esfuerzos de formación y de trabajo conjunto. De nuevo, un abrazo para todos y para todas. Muchas gracias, querido camarada. Parece que CEFMA y FIM no están, ¿verdad? ¿O CEFMA sí? Sí, aquí estamos. Pues le damos la palabra con mucho gusto para que presente al profesor camarada Atilio, o antes le damos la palabra a la camarada alemana, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante. La camarada Margit. Ok, muy buenas noches. Es un placer muy grande para mí estar aquí presente en esta actividad y quiero empezar con corrigiendo a usted. Es que yo no soy profesora, yo soy traductora, pero no obstante me siento muy comprometida con ustedes todos. Y ya el 7 de noviembre yo voy a estar aquí presente con una persona que realmente es una profesora de filosofía, la compañera Helga, y yo quiero tomar la palabra aquí para leerles el saludo de una organización que todavía hoy en día existe, que se llama el Círculo de Amistad de la Escuela Superior de la Juventud, y los miembros les envían los saludos más cordiales, deseándoles un congreso exitoso. Y dicen, nos llena de mucho orgullo que vos, Sergio, formes parte de los organizadores principales de la conferencia y que además Leonore Bode y Helga Baumgarten, dos profesoras de la antigua Escuela Superior de la Juventud, participen en el evento. Tiene lugar el Congreso en un tiempo muy conmovedor. Los pensamientos de Federico Engels son más actuales que nunca. La vida significa cambio y de momento están cambiando muchas cosas. Desaparecen cosas a las que estamos acostumbrados y aparecen cosas nuevas. Congresos como el de ustedes son indispensables para poder comprender estos procesos. Entonces, muchos éxitos, y firman Anita y Uwe, que son los dos presidentes del Círculo de Amistad de la Escuela Superior de la Juventud. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Nada. Los camaradas de CEFMA tienen la palabra. Sí. Hola, ¿qué tal? A todos y a todas. Es una enorme alegría para el CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista del Partido Comunista de la Argentina, ser parte de este verdadero congreso internacionalista en homenaje a los 200 años de Federico Engels. Vamos a presentar para esta charla inaugural a un camarada, Atilio Borón. Atilio, sociólogo, doctor en Ciencias Políticas, es vicerrector de la Universidad de Buenos Aires,
el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, autor de una importante cantidad de libros de análisis político y de marxismo sobre la realidad latinoamericana y mundial, hoy director del PLED, el Programa Latinoamericano de Educación a Distancia, coordinador del ciclo complementario curricular de Historia de la Universidad Nacional de Avellaneda, además de ser miembro del Comité Central del Partido Comunista de la Argentina. Así que, como bien decían ustedes, es una enorme alegría para nosotros poder contar con Atilio en esta charla inaugural de tan importante congreso, en estas difíciles circunstancias que nos tocan vivir. Bueno, por estos medios remotos podemos llevarlo adelante y seguir con la lucha cotidiana por el socialismo y el comunismo que llevamos adelante. Así que, Atilio, ya, sin más, te cedemos la palabra y escuchamos conferencia. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? A todas y todos, sí, buenas tardes. La verdad, para mí es un honor muy grande participar de este evento en donde se le hace justicia a el relativo ninguneo que ha sufrido la figura fundamental en la conformación de la teoría marxista, que ha sido Federico Engels. Y quiero decir, para tranquilidad de muchos de los que están viendo y directamente o lo van a ver después, que todos los elogios que se han hecho a mi persona y todos están absolutamente de más, porque por suerte hay muchos marxistas en el mundo de habla hispana, y si agregamos en América Latina, en el mundo, ¿verdad?, luso parlante en Brasil, muchos, con tantos o más méritos que el mío, con lo cual, digamos, creo que no tenemos que caer, digamos, en ninguna clase de exageración. Yo reconozco que lo hacen de buena voluntad, pero por suerte el marxismo está muy vivo, está muy vital en América Latina y también en el Estado español. Y son muchas la gente que está contribuyendo al desarrollo, a la conformación y a la actualización del pensamiento marxista, respondiendo a nuevos desafíos, como lo hizo Engels a la muerte de Marx, ¿verdad? Que no se quedó ahí simplemente en quedarse rumiando los textos del genial Carlos Marx, sino que siguió avanzando. Y yo quería un poco plantear la importancia que tiene este evento que están organizando todas estas instituciones en España, en Colombia y en Argentina, y confiando que en el futuro se agreguen de otros países donde hay también una fuerte presencia, una tradición de pensamiento marxista que hay que integrar, países que están tal vez un poco aislados. Estoy hablando, por ejemplo, del caso del Perú, ¿no es cierto?, que ha sido muchas veces relegado. Mismo el caso de Chile, donde a pesar de toda la época pinochetista y post-pinochetista, hay ahí una sed de recuperar la gran tradición marxista que supo tener ese país, que luego, bueno, fue casi exterminada, casi, no del todo, pero casi, por el pinochetismo y la falsa democracia que vino después. Quería decirles que realmente es muy importante que este evento se prolongue hasta fines de año. Es muy importante que invitemos a esas otras organizaciones, ¿verdad?, como las que también hay en México, porque hay un problema que no solamente puede ser atribuido a los enemigos del marxismo, a los representantes del pensamiento dominante, del pensamiento burgués que tanto ha penetrado en el mundo de las ciencias sociales, sino que inclusive está presente entre nosotros. A ver, ¿quién de ustedes no ha escuchado, por ejemplo, referirse a algún camarada, ¿no es cierto?, o alguna camarada, al manifiesto comunista escrito por Marx? Cuando dicen Marx en el manifiesto comunista, bueno, perdón, es Marx y Engels. Y de hecho los primeros borradores, ¿verdad?, el bosquejo inicial, fue básicamente originado por Engels. Sin embargo, este ninguneo, esta negación de Engels ha penetrado profundamente. Lo mismo cuando mucha gente, yo escucho camaradas, ¿verdad?, en diferentes países, y no solamente en el mundo hispanoparlante, lo he escuchado también en Brasil, lo he escuchado en reuniones en el mundo anglosajón, ¿verdad?, o en Europa, en donde hablando, bueno, sí, como dice Marx en el primer capítulo de Ideología Alemana, bueno, perdón, pero esa obra fue escrita en conjunto, fue una empresa conjunta.
¿verdad? No fue una empresa solo de Marx, pero hay esta idea que presenta a Engels como una especie de mecenas, de escaso nivel intelectual, cuyo mérito mayor era simplemente ser un hombre de una inmensa fortuna, su familia, no él personalmente, su familia, de una inmensa fortuna, y que realmente el sitio que ocupa Engels en la conformación del marxismo es apenas el sitial de alguien que le ayudó a Marx, ¿verdad?, financieramente, a sobrevivir las durísimas condiciones en que tuvo que hacerlo, y nada más que eso. Y este es un grueso equívoco. Yo espero que al terminar este evento, este relanzamiento de Engels a 200 años de su nacimiento, nos sirva para revalorizar y para integrar las aportaciones que ha hecho Engels y que en un momento como el de hoy son realmente extremadamente importantes. Comencemos por reconocer y por recordar que cuando Marx se encuentra con Engels, en aquellos primeros encuentros ahí entre Bélgica y Francia, ¿no es cierto? Básicamente, quien lo convence a Marx de que es necesario hincarle el diente a la ciencia burguesa por antonomasia, que era la economía política, es Engels. No es Marx el que le dice a Engels, ponte a estudiar la economía política, es Engels, el adelantado, el que conocía más eso. Y le dice a este joven, doctor en filosofía, doctor en derecho, una cabeza fenomenal, ¿no es cierto?, como la que tenía Marx, pero que por las razones que podemos comprender debido a lo que era la universidad alemana, de alguna manera la economía política le había sido vedada al joven Marx. Quien le abre esa puerta, que es una puerta fenomenal y es la puerta que hoy nos permite a nosotros, gracias a los desarrollos de Marx y a la colaboración de Engels, entender el capitalismo contemporáneo, quien le abre esa puerta, insisto, no es otro que Federico Engels, que tuvo una suerte que Marx no tuvo, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, Marx fue un estudiante universitario y Engels no fue a la universidad. Esto es lo interesante de entender. Yo creo que la apertura mental que tuvo en muchos terrenos, no solo en la economía política, que tuvo Engels, se debe en buena parte a que no pasó por esa experiencia de domesticación del pensamiento, de encajonamiento del pensamiento que producen las universidades, que producían ya en la época de Marx, que siguen produciendo de una manera aún más fuerte en la época actual, en donde el imperialismo norteamericano y todo su programa de dominación mundial ha hecho del control de los medios académicos, de la prensa, el control del intelecto, del pensamiento, ¿verdad?, uno de los puntales de su dominación a escala mundial. Y esto lo ha hecho no recientemente, porque mucha gente piensa, bueno, esto se debe al desarrollo de las nuevas tecnologías informáticas. No, el imperio tuvo muy claro esto desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso ese enorme programa de becas y subsidios y proyectos conjuntos de investigación, ¿verdad?, para tratar de captar la intelectualidad, la joven intelectualidad, no solamente de América Latina, sino de Europa, ¿verdad? Ahí en la organización del Congreso por la Libertad de la Cultura, a cargo de la CIA en los años de la Guerra Fría, todo esto hablaba de esta preocupación de captar esas mentalidades. Mentalidades que evidentemente en las universidades contemporáneas, bueno, siguen predominando un pensamiento pautado en función del modelo norteamericano de universidad y de la forma de pensar, ¿verdad? La epistemología propia del pensamiento burgués con su tendencia a la fragmentación, al desconocimiento de la historia, al desconocimiento de la dialéctica, como muy bien se señaló aquí recientemente, asumiendo la linealidad de los procesos sociales, todo lo cual contraría los preceptos fundamentales del marxismo, a los cuales Engels contribuyó de una manera extraordinaria. O sea, yo creo que esta revalorización es importante, no solamente porque le hacemos justicia a una personalidad extraordinaria del movimiento comunista internacional, sino porque además nos enriquecemos y hacemos que la gente, los camaradas, las camaradas puedan acudir a leer los textos de Engels, en donde hay una verdadera cantera
de instrumentos, de conocimientos, de experiencias que enriquecerían muchísimo nuestro análisis. Yo les cuento mi experiencia personal, ¿verdad? Yo estaba en esa misma postura, digamos, era para mí Marx era el pensador y Engels simplemente había sido un colaborador, una especie de asistente de investigación, o ni siquiera eso, un espíritu, un mecenas, un filántropo. Fíjense que yo en el año 73 tomo un curso en la Universidad de Harvard, un curso a cargo de un eminente historiador burgués, David Landes, ¿no es cierto?, que escribió unos libros realmente extraordinarios. Mi sorpresa fue mayúscula cuando veo como bibliografía obligatoria para estudiar la condición de los sectores obreros, de las clases populares y del proceso de industrialización en Europa a mediados del siglo XIX, nada menos que el texto de Engels, la condición de las clases obreras en Inglaterra. En una universidad americana, en una universidad de élite norteamericana, cuna del pensamiento neoconservador con los Huntington, los Hoffman, los Kissinger y toda esa gente. Y Landes exigía para sus estudiantes que uno de los textos obligatorios era ese. Eso fue mi primer flash, una revelación. Caramba, entonces ese texto, yo sabía, por supuesto, que Engels había escrito aquel texto. No me imaginaba que ese texto iba a ser luego considerado como un texto capital para entender lo que había ocurrido con la industrialización en Gran Bretaña y la situación de la clase obrera y el diagnóstico fenomenal que Engels hace en aquel momento sobre los problemas de la organización de la clase obrera, la dispersión, la atomización, la degradación moral a la cual la burguesía imponía, ¿verdad?, a esos sectores obreros, cómo los inducía al alcoholismo, por ejemplo, que Engels estudia ahí con todo detalle, como una manera de embotar sus mentes e impedirle que realmente vieran, asumieran la conciencia de su propia realidad. Yo dije, pero ¿cómo es posible esto? Y ahí para mí fue eso una gran revelación, ¿no es cierto? Porque me di cuenta de que habíamos estado perdiendo el tiempo y no mirando, no examinando esas obras. Y después, ¿verdad?, cuando yo me acuerdo, regresando de América Latina, no a mi país, que eso fue mucho después por la dictadura, que yo voy a México, pero ahí el gran debate, uno de los grandes debates que por lo menos yo estaba tratando de impulsar, era, bueno, complementar los estudios que se estaban haciendo, estudios casi talmúdicos, ¿verdad?, que se hacían sobre el capital, en la UNAM, ¿verdad? Si hay alguien de México acá, seguramente recordará los cursos de Raúl Olmedo, creo que se llamaba, el profesor, que eran realmente seminarios muy impresionantes, que inclusive tenían su repercusión en la prensa, porque se escribían algunos de esas clases, pero fíjense una cosa, un estudio cuidadoso, procurando reconstruir el marxismo para responder a los desafíos que había provocado a mediados de los 70 el colapso del keynesianismo y la reorganización de los estados capitalistas, ignorando por completo la obra de Engels. Y ni les cuento la obra de Lenin, que por supuesto estaba absolutamente excluida. Entonces, yo de repente, cuando planteé mi crítica a eso, y les dije a algunos camaradas allá en México, digo, oye, pero acá tenemos que apelar también a esa enorme cantidad de textos y trabajos y investigaciones que hizo Engels. Y un poco la actitud seguía siendo la actitud tradicional. Alguien me llegó a decir, bueno, pero lo que pasa es que en realidad lo que hizo Engels fue popularizar el marxismo en una visión antidialéctica y positivista. Tremendo, ¿no es cierto? E incluso planteaban eso de la popularización del marxismo como si fuera realmente un error. El marxismo no tenía por qué popularizarse. Al fin y al cabo tenía que seguir siendo patrimonio de una élite intelectual omnisciente que tenía en sus manos esa llave mágica que era el marxismo, que abría todos los recovecos de la historia y la sociedad, nos permitía entender todo, pero eso no había que popularizarlo. Una aberración. Yo me acuerdo que estuve pero en tremendas discusiones ahí, y recordándoles además que uno de los capítulos del anti-Düring
de Engels fue escrito por Marx. Fue escrito por Marx. Así como Marx, así como Marx en más de una ocasión escribió, por ejemplo, le pidió a Engels que escribiera sus notas que publicaba después en el New York Daily Tribune, que después terminaron en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. O sea, estamos hablando realmente del ninguneo de un personaje de una estatura fenomenal, que por suerte popularizó el marxismo, que creo que hoy tenemos que volver a avanzar en esa dirección, porque no podemos pretender hoy en día, en las condiciones del mundo actual y en el proceso de, deseducación de masas que ha logrado instalar la derecha a nivel mundial, el capitalismo en todos los países, una especie de embrutecimiento de la sociedad, ¿no es cierto?, manipulada por perversos medios de comunicación que utilizan las peores técnicas de propaganda para engañar a la gente. No podemos pretender que en ese mundo no tengamos que hacer un enorme esfuerzo de popularizar la obra de Marx. No le podemos pedir a la gente hoy, a nuestra gente hoy, a los jornaleros, a los trabajadores que han sido privados de educación, que apenas pueden terminar una educación primaria, inclusive que no se la dan con un mínimo de calidad en la mayoría de nuestros países, decirle, oiga usted, fájese con los 3 tomos del Capital y empiece con el fetichismo de la mercancía y entienda todo eso. Y los debates, digamos, con Hegel y todo lo demás. Tenemos que buscar una manera. Y eso fue lo que hizo Engels. Y gracias a Engels, el marxismo se convirtió en casi, podríamos decir, el reflejo ideológico natural de la clase obrera europea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta era, digamos, ¿qué obrero de San Petersburgo se había leído los 3 tomos del Capital? Y no digo el obrero raso, estoy diciendo inclusive el dirigente obrero. ¿Quién? Ojalá que hubieran leído algunos de los textos, ¿verdad? O algunos de los capítulos del Antidiuris, o algunos de los capítulos del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, o la introducción maravillosa, la maravillosa introducción que Engels hace a las luchas de clases en Francia en 1848-1850 de Marx. Ese texto que es el testamento político de Engels, que fue tronchado en su edición original por la socialdemocracia alemana, lo que provocó la crítica furiosa de Engels exigiendo que se respetara su texto, en donde no quería aparecer como, en sus palabras, un adorador de la pacífico adorador de la legalidad burguesa a toda costa, que no lo era y que no debíamos ser, ¿no es cierto? Estos eran los grandes textos y los textos que seguramente formaron a esa dirigencia obrera. ¿Qué leyeron? ¿Qué leyeron si no? Inclusive gentes como Lenin o como Trotsky hablando, digamos, de la experiencia, o Bukharin, la experiencia de la Revolución Rusa, del proceso revolucionario ruso, o la dirigencia de la socialdemocracia alemana, ¿no es cierto? El Kautsky en sus mejores épocas. Digo, él sí estudió a fondo el Capital, sobre todo el primer tomo, porque cuando uno mira el texto de Kautsky es básicamente una reflexión sobre el primer tomo del Capital. Por lo tanto, la popularización del marxismo hecha por Engels fue un aporte fundamental a la creación de una conciencia. Y yo creo que uno tendría que realmente hacer un esfuerzo hoy por seguir con esa huella y ver un poco cómo podemos extraer toda esa enorme riqueza de conocimiento que está en la cantera engelsiana. El hombre que plantea, ¿no es cierto?, esta vinculación entre el patriarcado y el capitalismo, y el tema de la dominación de la mujer, la sumisión, la esclavitud de la mujer. Un tema que Engels vio y que Marx no vio, digámoslo así. No solo no lo vio teóricamente, sino que en la práctica social, en ese sentido, Engels era una cabeza mucho más abierta y una relación mucho más abierta que la que tenía Marx. En ese punto no hay nada que discutir. Lo mismo que en los estudios sobre la ciencia y el arte militar. Fíjense en los temas que abarcó Engels. La problemática militar, los análisis de la coyuntura en la línea de Marx, por supuesto, pero que Engels profundizó y además Engels pudo ver. Marx muere en 1883, Engels lo sobrevive 12 años, hasta 1895, y ahí
Engels pudo desarrollar todo lo que él veía como las nuevas condiciones de la revolución comunista, que ya no podían ser tal cual él y Marx lo habían esperado, ante el fracaso de la comuna. Tomaron nota ambos. Ustedes recordarán la guerra civil en Francia de Marx, en donde Marx de alguna manera plantea, bueno, la frustración de esas expectativas, y nos provee de algunas claves para entender por qué la comuna fue derrotada, abriendo así cauce a exploraciones sobre el papel, digamos, de una vanguardia desunida, la desunión, un tema crucial para entender la derrota, el contexto internacional, un tema que fue muy soslayado en muchos análisis marxistas, donde parecería ser que el marco internacional no opera. Y Engels a partir de ahí dice, bueno, pero ¿y ahora qué vamos a hacer? Y dice, bueno, tenemos que prepararnos para una estrategia de larga duración. De alguna manera, es un tema que a mí me preocupa mucho, porque muchos expertos, muchos estudiosos de Gramsci, por ejemplo, que ha sido un gran pensador marxista, no es cierto, no solo pensador, sino organizador de la clase obrera italiana, pero al estudiar a Gramsci, de alguna manera hay un punto ciego que no conecta las observaciones de Engels en su clásica introducción de 1895 con la estrategia gramsciana a la guerra de posiciones. Evidentemente, Engels fue un precursor de toda esta nueva elaboración que nos plantea, bueno, ¿cómo es que hoy podemos hacer avanzar el proceso revolucionario? ¿No es cierto? Sin caer en el evolucionismo, sin caer en el reformismo, pero teniendo en cuenta que las condiciones, ¿verdad?, para esa revolución, como él mismo dice por ahí, una revolución en donde se hacía a la cabeza de con una gente consciente, una dirigente consciente a la cabeza de masas inconscientes. Esa fórmula ya no va más, dice Engels. Tenemos que dar, por lo tanto, una enorme batalla ideológica, eso que con Frei Betton diversos escritos hemos llamado la alfabetización política, la necesaria alfabetización política que comienza por repolitizar. Repolitizar quiere decir hacer consciente a grandes masas de las poblaciones en América Latina y en Europa, donde sea, de que la prédica del neoliberalismo y de los capitalismos en contra de la política, el culto a la antipolítica, la crítica a todo lo que fuesen estrategias de acción colectiva y constitución de sujetos colectivos, ha sido la gran trampa ideológica que les ha permitido a ellos estos 50 años de predominio casi absoluto, pero que esa época está tocando a su fin y que con la pandemia, evidentemente, el capitalismo va a tener que enfrentar condiciones extraordinariamente difíciles que abren una posibilidad, un punto de posible bifurcación histórica que va a depender en gran parte de que nosotros logremos transmitir ante las grandes masas populares la idea de que hay una alternativa al capitalismo, que el capitalismo no es lo único que existe ni que puede existir, y que esto supone, en línea con lo que decía Engels, un trabajo ideológico de base y de organización permanente, concebir al sufragio universal, más allá del resultado o no, como un instrumento que nos permite hacer avanzar nuestras ideas, difundir nuestras ideas, hacer que nuestras ideas de alguna manera se instalen en la sociedad. Tarea enormemente difícil, porque son sociedades en las cuales los enclaves autoritarios existen y son muy fuertes, y hoy en día encuentran en los medios de comunicación de masas un elemento fundamental precisamente para embotar a la población, para despolitizar a la población, para hacer que sea más fácil para la burguesía ejercer su dominio. Y contra eso, digamos, las enseñanzas de Engels son muy útiles, como lo son todas sus visiones, ¿verdad?, de carácter metodológico sobre cómo intentar hacer un análisis de coyuntura, cómo leer correctamente la coyuntura, cómo evitar que nos confundamos, cómo evitar caer en nuestra propia trampa, convertir nuestros deseos en conocimiento, nuestros deseos en realidad, cuando en realidad tenemos que tener mucho cuidado para evitar. Ese es un peligro muy grande,
¿verdad? Y ahí Engels, en diferentes escritos, ¿no es cierto? En esa introducción famosa de 1895, como en la guerra campesina en Alemania, un texto extraordinario, prácticamente desconocido, en donde Engels analiza ahí quiénes eran y cómo estaban organizados los actores que querían esta especie de revolución comunista, ese sueño comunista en la Alemania de comienzos del siglo XVI. Un análisis fenomenal que habla de los sujetos políticos, de su organización, de su conciencia, de su estrategia y tácticas de lucha. Muchas veces los problemas que tenemos en la izquierda es que hay tácticas sin una estrategia adecuada. Hay un tacticismo cortoplacista, ¿verdad?, que nos impide poder hacer esos avances. Y contra todo eso, las observaciones de Engels nos dan un antídoto fenomenal. Lo mismo que sus análisis sobre los problemas, digamos, de la conquista del Estado. ¿Qué significa hoy la conquista del Estado? Y una vez que conquistemos el Estado, que hemos conquistado el poder, el Estado, una de las manifestaciones que tiene el poder de la burguesía. Pero conquistar el Estado tiene que significar muchas más cosas que simplemente llegar al gobierno. Varios gobiernos ha habido en América Latina que han llegado, gobiernos progresistas de izquierda que conquistan el gobierno, pero no conquistan el Estado. Y Engels plantea esa distinción fundamental, cómo atacar los fundamentos del orden social capitalista, cómo atacar esa injusta distribución de la riqueza, cómo avanzar y de qué manera, cuál es la estrategia adecuada según la correlación de fuerzas de cada país para lograr la socialización de los medios de producción, que se dice muy fácil, pero hacerlo es una tarea muchísimo más complicada. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para luchar hoy en el mundo de hoy contra el poder fenomenal que tienen los medios de comunicación, que propalan toda clase de mentiras, que se han convertido en infames agencias de propaganda al servicio de los intereses más reaccionarios de las clases capitalistas? El periodismo que se ha convertido simplemente en un instrumento de propaganda para la derecha. Miren la prensa en todo el mundo hispanoamericano, cuáles son los grandes diarios que salen en defensa de Julian Assange, un gran periodista que expuso los crímenes del imperialismo y que por eso lleva años en la cárcel y que probablemente vaya a ser expatriado, vaya a ser enviado a los Estados Unidos para que en un juicio sumario lo condenen o a muerte o de por vida. Y cuando lo condenan de por vida es para mandarlo a una cárcel para que una banda de criminales y narcos lo maten a puñaladas a los 2 o 3 días de estar en la cárcel. Ni un medio de los grandes medios de América Latina dice una palabra de Julian Assange. No lo dice El País, no lo dice El Mercurio, no lo dice La Nación, no lo dice Clarín, no lo dice El Tiempo, no lo dice El Espectador, no dice nada. Cómplices de todo esto. Ahí está el poder capitalista también. Y es lo que Engels nos invita, bueno, tenemos que de alguna manera hacernos de esa ciudadela, en esa guerra de posiciones que anticipa la de Gramsci. La guerra de posiciones en materia de comunicación, ¿verdad? Y cómo hacemos para, una vez llegado al gobierno, tener también el control de las Fuerzas Armadas, que en América Latina, en Latinoamérica, ¿verdad?, y en el Caribe y en Centroamérica, las Fuerzas Armadas tienen un mando natural que se llama Pentágono. Por eso cuando en noviembre la situación en Bolivia no se resolvía el año pasado, ahí recibieron la orden, el comandante en jefe del Ejército de Tierra, le dijeron ya, despáchelo a Evo Morales. Y él y el corrupto jefe de policía, los dos dijeron, presidente, debe irse porque no podemos garantizar el orden. Y no solamente se fue Morales, sino Calimán, Winston Calimán, el general de la fuerza del ejército de tierra, y el jefe de policía. Después que se fue Evo, se fueron los dos, están en Estados Unidos, y creo que hasta con identidad protegida y con una fortuna en sus bolsillos. Bueno, ¿qué entonces? Por eso cuando Engels habla del problema, las cuestiones de la autonomía relativa del Estado, nos prevé en contra de la ingenuidad de pensar de que realmente porque llegamos a controlar los aparatos del Estado, el Estado va a funcionar a partir de una lógica que avance en dirección de la socialización de los medios de producción y de la creación
de un Estado socialista o comunista. Nos pone en guardia en contra de eso. Por eso digo, quiero terminar para tener algunos minutos de intercambio, escuchar algunas opiniones. Creo que es imperativo la recuperación de Engels. Creo que hoy en día no se puede ser un marxista genuino, formado, si ese marxista o esa marxista no tiene un dominio no solamente de los textos clásicos de Marx, de Lenin, de Gramsci, etcétera, sino tiene un completo dominio del aporte fenomenal. Este señor, a quien Marx, que no era un hombre de palabras fáciles y de elogio sencillo, llegó a calificar como el hombre más culto de Europa. Eso dijo Marx de Engels y lo escribió y tenía razón. Uno cuando miren, ya termino con esto, yo enseñé durante tantos años teoría política, ¿verdad? Sobre todo siglo XVIII, siglo XIX. Cuando uno compara las aportaciones teóricas al pensamiento político de gente como Engels y las compara con autores que tradicionalmente se estudian en esa época, piensa en Benjamin Constant, por ejemplo, o John Stuart Mill, casos paradigmáticos. Bueno, pero la obra de Engels es de una enorme superioridad en relación a la de estos autores. Sin embargo, Engels ha sido expulsado de la academia. Ha sido expulsado de la academia. Se puede llegar a estudiar a Marx, pero a Engels jamás. Y sin embargo, las contribuciones de Engels son, a mi juicio, de las más importantes en el terreno de la teoría política en todo el siglo XIX. Pero bueno, esta especie de negación, el negacionismo de Engels, que tal vez cometió 2 o 3 pecados imperdonables. Primero, haber sido el gran socio colaborador y mecenas que hizo posible que Marx escribiera sus textos y que él se encargara, como él mismo lo dijo, de dar la batalla de ideas en el terreno periodístico. Y en segundo lugar, creo que no se le perdona el hecho de haber sido aquel que hizo una tarea extraordinaria en convertir al marxismo en la ideología de gran parte de las clases obreras en Alemania y otros países europeos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Por eso tenemos que recuperarlo, es nuestro, es un aporte extraordinario y yo celebro la realización de este congreso. Voy a estar muy atento a las próximas sesiones, inclusive en la medida que pueda hacer alguna aportación la voy a hacer y desde ya me comprometo a trabajar conjuntamente con todos ustedes para realmente colocar a Engels en el sitial que se merece en el pensamiento marxista, no solamente de aquella época, sino en el pensamiento marxista contemporáneo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Atilio. Sí. No, adelante, sí. El camarada quería decir algo. No, adelante. Le estaba agradeciendo a Atilio su intervención. Adelante, por favor. Sí, no podíamos tener mejor comienzo. No voy a excederme en los elogios porque no quiero molestarle al profesor. Pero vamos, un camarada me dice que están llegando algunas preguntas y antes de que se marche nos gustaría formularlas. Lo que pasa es que el camarada Alex las está buscando en los varios medios en los que se está emitiendo la charla de Atilio. Y yo no las tengo. Le pediría al camarada Alex o a la camarada Carmen, si las tienen, que las formulasen para que la responda el profesor Atilio. Perfecto. Como dice, la está recogiendo Alex y me ha dicho que ahora me las pasaba, pero a ver si ha terminado ya y la leo yo, la lee el mismo Alex si quiere y si es más rápido. Que la lea que la tenga más a mano. Yo puedo esperar. Y me parece que mis alumnos van a tener que esperar un poquito también. Bueno, no se van a quejar, esperan un poquito. No, por eso. Bueno, igual hay que destacar la importancia, ¿no? Y creo saludar estos distintos centros de estudio y escuelas hayamos podido organizar este congreso y creo que hay que tomar el guante de lo que nos decía Atilio, ¿no?
y que este Congreso nos tiene que servir como un nuevo puntapié inicial para revalorar la obra de Federico Engels, fundamental en todo el conjunto del pensamiento marxista, en momentos en que se hace nuevamente indispensable recuperar el pensamiento revolucionario y poder enfrentar un sistema que nos tiene no solo en la explotación, hundidos en la explotación y en la represión a quienes quieren transformar el mundo, sino que en estos momentos de pandemia vemos palpablemente cuáles son los efectos del capitalismo sobre el mundo, sobre la naturaleza, y cómo nos está poniendo en lo que muy cerca de ese peligro que muy bien denunció Fidel Castro en su momento, de que hay una especie en peligro y es la especie humana, y quien la está poniendo en peligro es el sistema capitalista. Así que tenemos que recuperar a todos estos grandes maestros, proyectarlos a la actualidad y poder ir construyendo las alternativas necesarias para superar este sistema, ¿no? Así que quizás esperamos que este Congreso sea un aporte a muchas otras iniciativas de divulgación y de formación de la fuerza revolucionaria necesaria, ¿no? Y no sé si ya Alex... Sí, ya me ha enviado un par de... Bueno, la primera, más que una pregunta, hay que silenciar los demás micrófonos porque si no se acopla. Bueno, la primera, más que una pregunta, es como una especie de comentario, pero obviamente tiene desarrollo. La pregunta-comentario sería, si el objetivo del marxismo es la liberación de la clase obrera, ¿cómo no se va a popularizar si está destinado fundamentalmente a las masas obreras? Supongo que es de la relación entre la conciencia, ¿no?, de clase. Bien, bueno, ¿cómo no se va a popularizar? Desgraciadamente, porque a veces ha habido en las organizaciones que se inspiran en el marxismo un descuido de la tarea de formación política y de avance en el combate ideológico, desgraciadamente. Yo creo que ese es un problema muy, muy fuerte. Y a veces porque, reconozcámoslo, no es sencillo hacer una tarea de popularización de las grandes tesis del pensamiento marxista sin que esto provoque su vulgarización o su tergiversación. Yo voy a poner un ejemplo para mí muy importante, que fue la obra que hizo, por ejemplo, Marta Harnecker en Chile. Marta Harnecker, en el momento en que gana Salvador Allende las elecciones, la ponen al frente a ella de una editorial del Estado, la editorial Quimantú, y empezó a sacar cuadernillos semanales sobre el pensamiento marxista, explicando de una manera muy detallada y muy sencilla, muy accesible, lo que era la plusvalía, lo que era la tasa de ganancia, lo que era la explotación capitalista, lo que era el imperialismo, lo que eran las clases sociales, lo que eran las luchas de clases, etc. Es muy interesante ese esfuerzo que hizo ella, pero fíjense una cosa, los doctores del marxismo, entre comillas, aquellos que conciben al marxismo una clave talmúdica, ¿no? Como aquellos rabinos que se pasan leyendo la Biblia, inclinándose así y recitando los textos que están ahí en la Biblia. Tenemos también en el marxismo algunos rabinos talmúdicos que tienen esa interpretación. La fulminaron con sus críticas, pero no, la cosa es mucho más compleja, pero claro que es mucho más compleja. Pocas cosas en el mundo social son más complejas que entender el fetichismo, la mercancía, pero de alguna manera tienes que explicárselo a la gente y por supuesto no puedes decirle, mire, lea usted a Hegel y lea el debate de los jóvenes hegelianos en Alemania a un campesino semianalfabeto o a un poblador, digamos, o a un jornalero hiperexplotado con educación primaria incompleta en cualquier gran ciudad de acá, en Buenos Aires, en Bogotá, en Río de Janeiro, mismo en algunas periferias en España. Alguien tiene que explicar eso de una manera sencilla. Por ejemplo, a ver, el tema de la plusvalía. El tema de la plusvalía es un tema, por supuesto, complicadísimo también, pero puede haber ejemplos muy sencillos. En la UNAM se hizo una investigación, que yo por ahí tengo, si quieren después se las puedo pasar a los organizadores, en donde se demuestra, con un estudio empírico, que un jornalero, que en México de esos que están en el sector informal, que son millones, porque gran parte de la clase trabajadora mexicana, desgraciadamente, está en la informalidad.
no tiene relaciones formales de dependencia. Hay algunos que sí, pero yo diría que la mayoría son gente que sale a ganarse la vida a diario y por eso no hay pandemia ni virus que valga. Tienen que salir a vender tacos o a vender mango o frutas o lo que sea, ¿no es cierto? Porque viven de eso. O conchavarse en algún trabajo, ¿verdad? Por día que le pagan un jornal en obras de construcción o lo que sea. En ese estudio de la UNAM se comprobó que un jornalero típico de la Ciudad de México produce en las primeras 9 minutos de su jornada de trabajo el valor suficiente para que el patrón le pague por las 8 horas de trabajo restantes, las 8 horas de su jornada de 8 horas. Es decir, el patrón lo contrata por 8 horas, con los primeros 9 minutos este trabajador o trabajadora ya produjo lo necesario para que el patrón le pague por su salario y él se queda con lo que este trabajador o esta trabajadora produzca en 7 horas y 51 minutos. Bueno, esto puede ser una manera muy, muy tosca de explicar lo que es la plusvalía, pero tiene la ventaja de que el ejemplo es concreto, real, y la gente puede entenderlo de una manera muy sencilla. ¿Puede ser esto considerado una indigna popularización del marxismo concebido como una enorme teoría social y que debe ser tratada, ¿no es cierto?, de esa manera sin ponerla al alcance del conjunto de la población? Pues yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer esa tarea que a veces nuestros intelectuales no estén dispuestos a hacerla o consideren ofensivo, como yo he visto en más de un caso. No quiero yo hacer ninguna tarea que implique, como me dijeron en un caso, estereotipar mi razonamiento o dejar de lado la refinación de mi pensamiento para que el conjunto de la gente sepa. Es más, me han dicho, y muchos compañeros, escriben para sus camaradas del grupo intelectual del partido, o escriben para sus colegas, no escriben para el hombre y la mujer corriente de nuestros países. Y por eso creo que es tan importante que insistamos en avanzar en esta dirección. De lo contrario, nunca llegaremos a convertirnos, ¿verdad?, en el sustrato ideológico que deben tener las clases oprimidas y explotadas en el mundo contemporáneo. Bien, la siguiente pregunta es un poco de contexto actual, que pregunta cuál es su lectura marxista sobre la realidad chilena y de Latinoamérica en este momento. Bueno, yo creo que está para ser para otro seminario, digamos, porque yo puedo simplificar un poco, pero dar una imagen, pero no le voy a rehuir a la pregunta, decir lo siguiente. A ver, estamos en un continente que es el continente más importante para el imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano puede perder, y lo digo con absoluto conocimiento de causa, no lo puedo explicar acá, pero hay un libro mío que pronto va a estar accesible fácilmente en las redes, ¿verdad? Se llama América Latina en la geopolítica del imperialismo. El imperialismo norteamericano puede perder cualquier país de Europa, puede cualquier país de Asia o de África, no puede perder ni uno de Latinoamérica o del Caribe. No puede perder la pequeña islita de Granada, 300 kilómetros cuadrados, 70.000 personas, población total. Invadida salvajemente, fusilado su grupo dirigente en el año 1983 por orden de Reagan. ¿Por qué? Bueno, porque los americanos, a ver, cuando uno lee el pensamiento, no los liberal americanos, los académicos que realmente dicen la verdad, con todo respeto, dicen cualquier cosa. Hay que leer a los halcones, a los que representan realmente al poder imperial. ¿Qué dicen ellos? La estabilidad y la seguridad nacional de los Estados Unidos depende que en la gran isla americana que va desde Alaska a Tierra del Fuego, no haya ningún gobierno que se oponga a los designios de Estados Unidos o que atente contra los intereses de Estados Unidos o que conflictúe a la política exterior de los Estados Unidos. Después, en otros países, que hagan lo que quieran. Mismo Europa Oriental, Bielorrusia, Polonia mismo, etcétera, no importa. Si se puede conservar, mejor. A ver, ¿conocen a ustedes alguna campaña que haya sido hecha de una manera sistemática? Sanciones económicas, ofensiva diplomática, mediática, etcétera, en contra de Laos,
Laos tiene un gobierno de recontra izquierda. Y sin embargo, ¿qué pasa? Pues está en Asia, al demonio con Asia, fucking Asia, como dicen los americanos. ¿Qué nos importa? Laos, sí, a veces de vez en cuando una declaración del Departamento de Estado condenando, pero Venezuela, oh, por Dios, amenaza a la seguridad nacional y a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Cuba, 60 años de bloqueo. ¿Por qué? Porque es la región más importante del mundo. Entonces, la gran coyuntura de hoy América Latina es un imperio en descomposición, un imperio en declinación. Y lo digo responsablemente. Hay muchas fuentes, los mejores analistas estadounidenses del imperio, no los críticos del imperio, reconocen que Estados Unidos está en una pendiente declinante, que su poderío ya no es el de antes. Y esto lo hacen porque, como dice Noam Chomsky, esa gente no le puede mentir a sus gobernantes. No le puede mentir a la clase dominante del imperio diciéndole, va todo viento en popa, señores. Y no, oiga, el avión está perdiendo altura. El avión está perdiendo altura y va a seguir perdiendo altura. Y por lo tanto ya no tenemos el poderío de antes, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, América Latina adquiere una relevancia fenomenal, porque América Latina y el Caribe son la retaguardia estratégica de un imperio en declinación. Y por eso toda esta gran ofensiva que se lanzó a partir del famoso ciclo progresista y de izquierda de Chávez, de Evo, de Correa, de Tabaré, de Pepe Mujica, etcétera, 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 de los Kirchner en la Argentina, de Lula y de Dilma, de Daniel Ortega. Por eso la contraofensiva brutal, que tuvo un gran éxito, ¿verdad? En parte por errores propios. Acá en la Argentina se pierde una elección que no tendría que haberse perdido. En Uruguay el año pasado se pierde inexplicablemente una elección a mano de una derecha retrógrada, oligárquica, proimperialista, por un puñado de votos, ¿verdad? Se perdió. Pero fíjense los nuevos vientos. Se vuelve a ganar en Bolivia. En Chile se ha abierto todo un proceso que es muy interesante y que está dirigido a cambiar de una manera muy significativa esta correlación de fuerza. Vamos a tener elecciones en febrero en Ecuador y es muy probable que en Ecuador la fórmula del correísmo vuelva a ganar en esas elecciones. Y tenemos, digamos, vientos de cambio moderados acá en la Argentina, en México, una Venezuela que resiste, que no es poca cosa, Nicaragua que resiste, Cuba que resiste. O sea, en ese contexto, evidentemente con la burguesía lanzada a destruir las democracias, con tal de reafirmar su poderío y sobre todo el poderío de Estados Unidos, que es el gran director de orquesta de toda la derecha latinoamericana e incluso diría yo europea. Fíjense en las manifestaciones en España o las manifestaciones anti-cuarentena acá en la Argentina, o las que hay en España, de acá, las consignas son las mismas. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos hace tiempo que viene organizando la Internacional de las Derechas con el señor Steve Bannon, ¿verdad? Que ha estado actuando abiertamente en España, en Brasil, en Argentina, bajando una línea estratégica de acción y tomando los manuales de Eugene Sharp para desestabilizar gobiernos democráticos. O sea, mi análisis es que estamos en un punto de inflexión en donde es muy probable que en los próximos meses comience a haber un cambio de rumbo en varios países de América Latina y que la reacción del imperio puede llegar a ser muy, muy violenta, porque ellos pueden perder allá Laos o pueden perder Nepal, o bueno, ya se han acostumbrado a que no pueden sacarse de encima a Kim Jong-un en Corea del Norte, pero acá no están dispuestos a perder y van a dar una gran batalla y hacer todo lo que sea necesario. Y nosotros ante eso tenemos que poner una gran unidad de las fuerzas antiimperialistas y de izquierda, dejando de lado debates que no sean absolutamente esenciales y reconociendo la realidad de la correlación de fuerzas que nos coloca a nosotros en una situación en donde no tenemos condiciones ni objetivas ni subjetivas para analizar, utilizar lo de Lenin, para pegar el gran salto revolucionario que queremos. Porque si es por las condiciones objetivas, el proceso de inmiseración de Latinoamérica en los últimos años ha sido formidable. Sin embargo,
ante la ausencia de las famosas condiciones subjetivas, es decir, la conciencia, la ideología, el trabajo ideológico, un liderazgo consciente de esa realidad, que sepa leer esa coyuntura, como enseñaba Engels, ante esa falta de los factores subjetivos, por más que haya condiciones más que suficientes desde el punto de vista objetivo, con esta pauperización de masa, la caída de las capas medias, el aumento en la concentración de la riqueza, por más que haya todo eso, si las condiciones objetivas no están presentes, subjetivas están presentes, no hay revolución que valga. Entonces tenemos que buscar las vías para ir creando esas condiciones, ¿no es cierto?, que son importantísimas, pero que no necesariamente se van a producir así por el aire sin un trabajo consciente de la militancia. Bueno, aunque hay más preguntas, la siguiente, el compañero Sergio Mario Guili de la ELAF tiene la mano levantada, supongo que quería hacer alguna pregunta, algún comentario. Adelante. Sergio. Muy bien. Sí, Atilio, me gustaría profundizar un poco en los actuales debates. Yo creo que la academia burguesa debate con Engels sin mencionarlo, ¿no? Y que sobre todo en las universidades de ciencias sociales y en todas, psicología, ¿no? Hay un debate muy fuerte y creo que desde la década del 60, desde los estructuralistas franceses, hay un fuerte debate con Engels sin mencionarlo, que la táctica es pegarle y ningunearlo y hacerlo desaparecer, pero creo que hay un fuerte debate, ¿no? Y me gustaría que pudieras referirte un poquito a eso, a cómo hoy se combate a Engels sin mencionarlo, pero Engels está hoy en el centro del debate. Y bueno, ¿en qué nos están golpeando desde la derecha, desde el pseudo progresismo, ¿no?, que en realidad es reaccionario en muchas circunstancias? ¿A quién te referirías? ¿A qué autores? Digo un poco para ubicarme en la respuesta, Sergio. ¿A qué autores? Por ejemplo, Lévi-Strauss, ¿sí? Si uno ve las teorías de Lévi-Strauss y su antropología estructural, claramente es un alfil que ha movido la burguesía para intentar tapar las teorizaciones de Engels, ¿no? Por dar un ejemplo, y muchos otros, ¿no? Digo, desde Sartre, negando la posibilidad de una dialéctica de la naturaleza, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que, bueno, te entiendo. No, yo creo que eso sí, obviamente ha sido una contraofensiva muy fuerte y como vos decís muy bien, negando la existencia del adversario, lo cual es una forma muy ruin, ¿verdad?, de entablar un debate, porque ni siquiera lo identificás. Le estás pegando, pero sin tener la valentía de nombrarlo, y al nombrarlo de alguna manera invitarlo a debatir con vos. Pero ese tema en la academia, como vos decís muy bien, en las ciencias sociales, desgraciadamente, bueno, el influjo del posmodernismo ha sido un influjo fatal, que nos ha hecho abandonar o considerar como objetos, como verdaderas antiguallas, el estudio de la estructura social, del proceso histórico, de las clases sociales, del imperialismo. Y eso porque, bueno, porque el triunfo, ¿verdad?, del posmodernismo, en donde prácticamente implica la disolución de la idea de sociedad. No solamente la idea, concebir a la sociedad simplemente como un texto, y carente, por supuesto, de estructura, de historia, de sujetos. Eso ha hecho, ¿verdad?, ha contribuido a la desmovilización general, no solamente la base social, que realmente está muy lejos de estos debates, pero sí a introducir un enorme elemento de confusión ideológica en el seno de las organizaciones políticas, que caen a partir de ahí en posturas, vos lo decías muy bien, Sergio, objetivamente reaccionarias, y que por lo tanto es más que imprescindible salir a dar un debate. Bueno, yo tengo acá un mensaje que me están diciendo, lo esperamos, profesor. Yo dejaría acá, creo que realmente ha sido muy así entusiasta este debate, muy alentador escucharlo y muy provocador, y quisiera que, bueno, tuviéramos ocasión de proseguir en el curso de los próximos meses, en algún otro momento, tomar algunos de estos cabos sueltos que han quedado y sí comprometerme a difundir mucho la obra que
que se haga en el marco de este seminario, porque creo que es algo que hoy el marxismo contemporáneo necesita con absoluta urgencia. Así que bueno, sin más, yo me despido acá, no sé, dejo la palabra en manos de los organizadores si me dan la autorización y ya me retira mi clase, ¿sí? Muchas gracias, querido profesor. Retírese, pero no muy lejos, que contaremos con usted. Mil gracias en nombre de todos. Gracias de verdad. Van a contar conmigo y les mando un gran abrazo y hasta la victoria siempre. Gracias, gracias, querido. Gracias, querido profesor. Un gran abrazo, ¿eh? Muchas gracias. Un gran abrazo. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Bien, tal vez podemos dar por concluida con algún comentario de los camaradas organizadores, si os parece, ¿no? ¿Qué os ha parecido, No sé, Sergio? Antonio, me parece, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Tienes, Sergio, algún comentario respecto a la intervención de Atilio? Tiene apagado el micrófono. Bueno, pues si tu camarada no lo tienes, haznos algún comentario mientras le señalamos que lo abra. Bueno, soy Coco de la ELAF también. Para mí una maravilla. Para mí todo el estudio es muy grande, ¿no? Pero yo siento que lo de Atilio Borón hoy hasta por momentos me conmovió. Muy, muy interesante, muy interesante. Y poniendo mi esfuerzo en seguir estudiando todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, querido camarada. Le voy a decir a Sergio. Bueno, ahí lo prendió. Por mi parte, simplemente, bueno, creo que la locución ha tenido una unidad profunda entre teoría y práctica. Me parece que apuntó a temas nodales de lo que es la idea de la revolución en Latinoamérica y en ese marco, en el marco de la lucha popular, la necesidad de plantear fuertemente la teoría marxista en todos los planos, ¿no? Y en ese marco me parece que Engels, digamos, el planteo que hizo Atilio de Engels como un elemento central, la reflexión marxista, es volver a poner las cosas en su lugar luego de décadas de anti-engelsianismo del marxismo occidental y, por supuesto, un golpe de parte del posmodernismo que directamente ni lo menciona, pero que efectivamente están golpeando esa idea, la del marxismo como cosmovisión, que es la que tan claramente, como Atilio, haciendo un poco de historia, lo definió, ha defendido Engels en aquella inmensa obra escrita con Marx, que es el Anti-Düring, que hizo que el proletariado europeo se pase para la fila del socialismo, ¿no? Y me parece que en ese sentido quiero destacar también todo el público que a través de YouTube estuvo siguiendo esta actividad. La verdad que es una alegría poder decir que ha habido de todos nuestros países compañeros y compañeras, camaradas que han saludado a este encuentro, de Guatemala, de Honduras, de Quitilipi, Chaco, de Colombia, de México. Y la verdad que es el inicio soñado de esto que hemos intentado hacer, que estamos intentando hacer, que es este Congreso Engels Vive. A todos les decimos, por supuesto, que esto no termina acá, que esto es recién el comienzo, y que por supuesto el sábado vamos a seguir estando, y bueno, y que queremos que esto, más allá de que ahora van a venir otras intervenciones, ¿no? Esto sea un Congreso que pueda sacudir el pensamiento iberoamericano en términos de la importancia que tiene Engels como constructor de la teoría revolucionaria del proletariado. Simplemente eso. ¿Algún otro camarada que quiera tomar la palabra? Sí. Pero creo que hemos tenido un muy buen comienzo para este congreso, ¿no? Con esta charla de Atilio, en donde nos convoca a reafirmarnos en el marxismo y a seguir teniendo muy en claro todos nuestros debates
que toda la teoría revolucionaria que llevamos adelante tiene como objetivo central transformar la sociedad, transformar este mundo y derrotar al capitalismo, ¿no? Entonces esa vinculación constante que Atilio siempre hace entre la teoría y la práctica, como bien decía Sergio recién, es una de las líneas fundamentales que proponemos constantemente desde los distintos espacios de formación del pensamiento revolucionario y de la práctica revolucionaria, y exposiciones como la de Atilio son una puesta en práctica de este marxismo transformador que estudia la realidad concreta del mundo, de nuestra región, de cada uno de nuestros países, el claro objetivo de transformarlo y tener bien en claro cómo se maneja el enemigo y cómo tenemos que trabajar para tener las mejores condiciones para enfrentarlo y poder derrotarlo. Creo que, como siempre, Atilio en sus exposiciones logra hacer una síntesis de este pensamiento marxista vivo e interpelador de la sociedad que nos toca vivir. Así que creo que hemos tenido un muy buen inicio. Esto recién empieza, como bien también se decía recién, y augura un muy buen congreso. También tiene que ser el inicio de muchas otras actividades, encuentros y unidad de voluntades para seguir adelante en estos desafíos de transformación que tenemos. Así que creo que por lo menos desde los organizadores estamos plenamente satisfechos. Por los comentarios que estuve viendo también en YouTube, creo que todos y todas quienes nos acompañaron también han sacado mucho provecho de este primer encuentro del Congreso Internacional Engels Vive. Muchísimas gracias, felicitaciones a los organizadores y especialmente a quienes han estado a cargo de la difusión, de todo el trabajo técnico para poder haber llevado adelante este primer encuentro, que seguramente seguirá funcionando de la mejor manera en los encuentros por venir. Muchísimas gracias. Gracias, querido camarada. Compartimos tu punto de vista. Es un inicio entusiasmante y yo no quiero cerrar sin recordar que el sábado próximo hemos previsto 2 intervenciones, ¿no? En 3 horarios. El camarada Edi Sánchez, que es profesor de Geografía Política y doctor en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, que es el director de la Fundación de Investigaciones Marxistas, dará una intervención sobre la militancia política de Engels, principios del comunismo, 1847, periodo de la Liga. Inmediatamente después, el camarada Hernán Randi, que es director del CEFMA, Centro de Estudios y Formación Marxista Héctor Agosti, del Partido Comunista de la Argentina, dará, perdón, me he equivocado, la de Hernán será militancia política de Engels y la de Edi Sánchez, contexto social de la obra de Engels, en 3 horarios para 3 países. 12 horas del mediodía en Colombia, 10:30, perdón, en Colombia la de Edi, 12:30 para la Argentina, 16:30 para España. Y la de Hernán, 12 para Colombia, 14 de la Argentina, 18 horas para España. De manera que queremos recordar la convocatoria por la misma vía que el comienzo de este congreso Engels Vive, 1820-2020, que empieza desde luego con los mejores augurios, con la brillante intervención del profesor Atilio, efectivamente uniendo teoría y práctica, rescatando a Engels como, bueno, lo que fue el constructor genial junto a Carlos Marx de la teoría que ha dado un giro copernicano al mundo, como decía el profesor venezolano Núñez Tenorio, ¿no? Injustamente relegado, pero nos ha tocado a nosotros ahora reivindicarlo. Por mi parte, a nombre de Volver a Marx, nada más, un abrazo fraternal a todos vosotros, particularmente a los organizadores, con el agradecimiento a los camaradas que han estado con los ajustes técnicos, con los afiches y con todo el trabajo de difusión del Congreso, ¿no? Trabajo infatigable que hace que estemos mucha gente y vayamos a estar más, desde luego, en diferido por vía de YouTube y otras vías. Si el camarada colombiano tiene alguna intervención, el camarada Jorge, algún saludo, yo por mi parte le cedo gustoso la palabra. Gracias, camarada. Me sumo a las palabras de Sergio y de Marcelo. Ha sido una maravillosa intervención inaugural
de nuestro Congreso. Una charla que me atrevo a denominar magistral de parte del compañero Atilio Borón, y que revitaliza, que nos demuestra la vitalidad y la potencia del pensamiento revolucionario del marxismo y particularmente de Federico Engels. Por eso el título que le hemos querido dar a este congreso de Engels vive su pensamiento, vive el pensamiento marxista, y lo revitalizamos también a partir de este tipo de encuentros que, como lo dije hace un momento, estoy seguro no será el último esfuerzo que vamos a hacer conjuntamente. De parte del Círculo de Estudios Marxistas Alfonso Cano desde Colombia y del Partido FARC, un abrazo para todos y para todas, y que venga un gran congreso para nosotros. Maravilloso. Muchas gracias, camarada Jorge. Y un saludo, camarada Sergio, un saludo, camaradas del CEFMA. Con esto yo creo que, si os parece, podemos dar por terminada la sesión inaugural del Congreso Internacional. José Antonio, reiterar la invitación, va a ser el día sábado a ver si no me confundo, 10:30 hora Colombia, 12:30 hora Argentina, y con el nuevo horario sería 16:30 hora España, cuando hablarán Hernán Randi y el compañero Eddie Sánchez, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto, exacto. Y hay un afiche allí para recordarlo bien. Bien, a todos los que han participado, por supuesto, con mucho agrado, si nos pueden ayudar a difundir esta iniciativa, me parece que se ha juntado una cantidad de camaradas que van a poder brindar herramientas para la lucha popular, ayudarnos a difundirla, sería realmente algo muy positivo para que este Congreso pueda llegar a quien queremos que llegue, que es al pueblo militante, a los luchadores y las luchadoras de toda la Iberoamérica, ¿no? Eso simplemente. Y recordar que es una inscripción gratuita, muy fácil de hacer, cuesta 50 segundos, y animamos a todos los amigos y camaradas que se inscriban. Muy bien. Por mi parte nada más, un abrazo. Un abrazo y nos vemos el sábado. Nos vemos Muchas el sábado. gracias, Muchas gracias. Hasta el sábado, ¿eh? Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Chao, cuídense. Chao, Margui. Muchas gracias a todos. Hasta el sábado. Marilena Bolsa, poeta argentina. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando.